Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde nuestros estudios centrales en Bogotá, en la capital de Colombia. No olviden que al final de este programa ustedes pueden encontrarlo completo, pueden encontrar algunos apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida hoy a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar, la jefa de emisión, presentadora también de NTN 24 y columnista del diario El Universo de Guayaquil, el de mayor difusión en el Ecuador, Ruth del Salto. Bienvenida a esta mesa, Ruth. Juan Carlos, gracias. Un gusto estar aquí. Alfonso, también un buen día para ti. Y gracias por estar aquí. Y Alfonso Cuellar, presidente de Hill & Knowles aquí en Colombia y columnista de Semana.com. Bienvenido también. Buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por estar acá y saludos a Ruth. Ruth, en su país, en el Ecuador, hay elecciones muy pronto. Habrá una primera vuelta de las elecciones presidenciales el 19 de febrero, en muy pocos días. Si ningún candidato logra más del 50% de los votos, o si no logra el 40% de los sufragios con una ventaja de un 10% sobre el segundo, habrá una segunda vuelta de los comicios presidenciales el 2 de abril. Ahí se va a escoger a quien vaya a suceder a Rafael Correa. Pero bueno, en las encuestas está de primero el señor Lenín Moreno, que es el candidato oficialista, cuyo compañero de fórmula es Jorge Glass. En el segundo lugar está Guillermo Lasso, y eso es más o menos lo que dicen los sondeos de momento. Pero hay dos cuestiones aquí importantes. La primera, el expresidente de Petroecuador y exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuseli, está prófugo de la justicia en Estados Unidos y ha enviado unos videos diciendo que el señor Jorge Glass, candidato a la vicepresidencia por el oficialismo, era el hombre que controlaba Petroecuador, que sabía de una gran red de sobornos y que además Petroecuador tiene contratos por $600 millones con Odebrecht, la famosa constructora brasileña metida en una gran cantidad de líos. Aquí la pregunta es, ¿perjudicarán todas esas denuncias la candidatura del señor Lenín Moreno, que es el candidato oficialista, o no? Mira, a mi criterio no. O sea, ¿qué es lo que ha pasado en el último tiempo en Ecuador? Este caso conocido como Capaya, Carlos Pareja Yanuseli, ha salido del país, se le involucraba en este caso de corrupción. Bajo la administración de Jorge Glass se dio todo esto. Eso es lo que se dice, porque Jorge Glass era el vicepresidente de la República. Ahora está con una licencia para volver a ser o candidatizarse como vicepresidente, pero ya en la nueva era de la de Lenín Moreno, que es el candidato oficialista, como bien lo han señalado. Se pone en un polígrafo para decir su verdad. ¿Qué sale en esta declaración? Que Jorge Glass sabía todo. Entonces, eso se conoce unas semanas antes de esta primera vuelta que se va a dar el día domingo. No creo que el escándalo de corrupción haga que los votantes dejen de emitir su voto por el candidato oficialista. Claro está que ahora, no solo por este escándalo de corrupción, pero ya en las encuestas el oficialismo ya ha bajado un poco, según lo que están publicando, pero no es por los escándalos de corrupción. Los que son correístas o los que están con Alianza País, con Lenín Moreno, en este caso con Jorge Glass, ellos no dejan de votar por este tipo de cosas. Y el ecuatoriano promedio, los que no están con el oficialismo, pues lo repudian, pero no es que le da votos al opositor por el simple hecho de presentar este caso. Ya se han dado otros escándalos de corrupción previo a unas elecciones y lo que se ha demostrado es que en ocasiones el oficialismo está sobre el bien y el mal. Está de acuerdo con eso que dice Ruth del Salto, Alfonso Cuellar, en el sentido de que este exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuseli, cuyas iniciales dan el nombre de Capaya, el Capaya Leaks es el nombre del escándalo, ¿pueden perjudicar la candidatura del señor Lenín Moreno? Yo creo que la primera pregunta es qué va a pasar en la primera vuelta, si Lenín Moreno alcanza la mayoría o si hay una segunda vuelta. Yo creo que algo que ha pasado en los últimos meses en las elecciones mundiales es que el tema de las encuestas y el tema de que la población piensa de una manera, en todos lados empezamos a mostrar como un tema de rebeldía. Lleva muchos años el correísmo en el poder, incluso en la época de Chávez, incluso cuando Chávez estuvo popular en su época baja, es normal que la gente se canse un poco, quiere un cambio en el sentido allá. Entonces yo no descarto, no tanto por el tema de la corrupción, sino por el tema del cambio, que de pronto enfrentemos la posibilidad de una segunda vuelta más apretada de lo que se imagina el presidente Correa. Ruth, en este caso de Petroecuador hay 109 personas involucradas en la investigación, hay 9 personas que están en prisión, pero le quiero preguntar algo adicional. Hay unos rumores en su país, según los cuales Lenín Moreno está enfermo, el candidato del oficialismo,
y posiblemente lo que estaría pensando Correa es que Lenín Moreno tome posesión del cargo de la presidencia, si es elegido, y que en caso de que esté enfermo se retire, que pueda haber unas nuevas elecciones en las cuales podría volverse a presentar Rafael Correa. ¿Es eso pensar de mala fe o eso puede tener algo de cierto? No, puede tener algo de cierto. Siempre dicen que cuando el río suena, piedras trae, ¿no? Y este es un secreto un secreto de pasillo no deja de serlo. Un chisme de pasillo no deja de serlo, pero sin embargo, pues no hay una prueba que diga que el candidato Lenín Moreno está enfermo, que la va a dejar en 6 meses y que entonces ya subiría Rafael Correa postulado para nuevas elecciones. Pero eso es lo que ha señalado parte de la oposición. Y que podría darse, sin duda alguna. Pero hasta el momento nada que haya confirmado que el candidato Lenín Moreno esté enfermo y que efectivamente pues, se retiraría de la presidencia en el caso de que ganase Alianza País. Lo que sí he escuchado es que el presidente Correa está arrepentido un poco de no haber facilitado todo para que pudiera ser candidato actualmente. Él sí se siente un poco arrepentido de que no ha hecho todas las jugadas para ser candidato. Claro, no le dio el tiempo, tampoco, no le dio el tiempo y lo que hizo fue ya después cuando, porque eran 2 periodos los que se permitía, o lo que permitía la Constitución, y a pesar de tener el mayoría en la Asamblea, pues no, el candidato fue el que era su vicepresidente y entonces dijo, ya después sí se podrá alguien reelegir indefinidamente, y ese término indefinidamente es lo que realmente preocupa a los ecuatorianos, porque con Correa, aunque Correa haya dicho no, yo me retiro de la contienda política, me voy a dedicar a mi familia, me voy a Bélgica, a la tierra de mi esposa, pues nadie lo tiene muy claro ni muy seguro, ¿no? Todos vuelven, dice. Quiero llevarla de su país, del Ecuador, a un país vecino del Ecuador, que es el Perú, porque se ha sabido ya que y un juez ecuatoriano, un juez peruano, ha dictado una orden de captura para una prisión preventiva de 18 meses contra el expresidente de ese país del Perú, Alejandro Toledo, porque lo acusan, está acusado de haber recibido 20 millones de dólares de un soborno de Odebrecht, la constructora brasileña. Toledo no aparece. Se sabe aparentemente que está en Estados Unidos, pensó en ir a Israel, finalmente el gobierno israelí dijo que no lo recibía. Toledo ha enviado un mensaje por Twitter diciendo no al linchamiento político, sí a la justicia justa. Pero el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, le ha pedido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que deporte, que envíe al Perú al señor Alejandro Toledo. Toledo ha sido, entre otras cosas, profesor de la Universidad de Stanford, una de las más prestigiosas de los Estados Unidos. ¿Debe Trump deportarlo? Debe Trump deportarlo, claro. Si la justicia de Perú y el presidente al mismo nivel, pues Pedro Pablo Kuczynski le está pidiendo a Trump, yo creo que en ese caso pues deberían deportarlo. Si no hay nada que temer, a pesar de que Toledo ha dicho que no hay garantías jurídicas y que es una persecución, un linchamiento político el que están haciendo con él y que se ha malversado incluso la información porque dice yo salí del país sin tener nada en mi contra. Ahora que estoy fuera se ha presentado eso, pero eso tampoco nadie lo asegura. Pero sí debería Donald Trump acceder a ese pedido que le hace un homólogo peruano en este caso, ¿no? Debe Trump al Perú. El problema es que una cosa es que le pida a Trump y otra cosa es que se puede hacer en todo el proceso, que el proceso de deportación en Estados Unidos es demorado. Como usted me decía, el expresidente Toledo tiene muchos contactos en Estados Unidos, antes fue profesor de la Universidad de Stanford. Entonces es posible que lo puede pedir, pero dado el tema y no creo que sea inminente. Antes de ir a la pausa, Alfonso, usted ha escrito un artículo en semana.com titulado No solo en Macondo, y lo que argumenta ahí es que la corrupción, ahora que se habla tanto de esta red de sobornos de Odebrecht, pues no fue inventada ni en Colombia ni en otros países de la región, sino que ha habido casos muy serios de corrupción en países europeos. ¿Qué es lo que dice la columna? Un poco lo que trato son 2 casos, el caso de la empresa francesa de petróleo ELF, que hasta el año 94 era el estatal y que durante 30 años era utilizada por el gobierno francés para hacer sobornos a los diferentes países y para buscar licencias. Y también el caso de la empresa Siemens, que también la condenaron por muchísimos años. Lo que llama la atención en la columna es que a pesar de esos escándalos tan graves, en el caso él pagó 4 años de cárcel el directivo que organizó todo. En el caso Siemens pagaron 18 meses de libertad condicional. Un poco lo que quiero decir es que en Colombia decimos no hay castigo para los corruptos, pero resulta que también en Francia, en Alemania y en otros países también pasa lo mismo. Como dicen, Juan Carlos, la corrupción desplazó a la pereza de la madre de todos los vicios, porque allá nadie le da pereza ser corrupto. Dicen, en todos los países. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Bogotá, en los estudios centrales de este canal. Alfonso, hubo una conversación el sábado pasado
entre Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y Juan Manuel Santos, el presidente colombiano. Es la segunda vez que hablan, pero en esta ocasión se trataba de asuntos más profundos. Se ha sabido más bien poco del diálogo. El presidente Santos ha revelado algunas cuestiones en su cuenta de Twitter. Y entonces, ¿qué pasó? Hablaron 25 minutos. El señor Trump invitó a Santos a la Casa Blanca para empezar. Manifestó aprecio por la mano de obra colombiana. Dijo que, entre otras cosas, han construido algunos edificios de la organización Trump con acero colombiano y con obreros colombianos. Y dicen que dio apoyo al proceso de paz, es decir, al acuerdo firmado a finales del año pasado por el gobierno de Santos y por las FARC, por el grupo guerrillero, acuerdo además ratificado en una segunda ocasión por el Senado y la Cámara en Colombia. ¿Ha renovado Estados Unidos el apoyo a Colombia con esta conversación, tal como estaban las cosas desde tiempos de Barack Obama, el antecesor de Trump? ¿O usted cree que hay algo de esa conversación que no se sabe? Y se lo pregunto porque usted ha sido ministro plenipotenciario de la Embajada Colombiana en Washington y sabe mucho del asunto. ¿Qué cree usted que hay ahí? No, primero hay que destacar que la llamada es importante. Esa llamada hay que generar el contacto directo y buscar un espacio para que Colombia esté en el mapa de Trump, hecho que Colombia es un país tan cercano a Estados Unidos en los últimos 20 años, sí es un paso importante que hubieran podido conversar. Lo que he leído del presidente Trump en ese tipo de conversaciones, tengo entendido que el presidente Santos fue el que más habló, le contó más lo que estaba haciendo, no sé qué detalle Trump esté entendiendo, si está de acuerdo o no, que si se aprobó el plebiscito, no se aprobó, todos esos detalles uno no lo ve, pero sí en el sentido positivo de que se hubiera dado. Ahora, esperar que se va a hacer la misma relación que hubo con el presidente Obama o con el presidente Bush es muy arriesgado pensar, porque uno un día ve que la gente que rodea a Trump tiene otra visión de comercio, otra visión del tema del narcotráfico, otra visión del mundo que no ha tenido Estados Unidos en los últimos 70 años. Entonces yo creo que esperar que es lo mismo no sea, pero lo mejor es buscar un poco que no sea tan grave el cambio en la política de Estados Unidos. Pero una cosa, Juan Carlos, Alfonso, y el hecho de que Trump le haya dicho a Santos, según lo que trascendió, que él se va a encargar personalmente de estudiar esto, que le dijo, mire, a los congresistas para que apoyen el Plan Paz Colombia, que le habría mencionado Santos, no es una forma de decir, Trump, bueno, me estoy apersonando, me estoy llevando bien o quiero llevarme bien con Colombia. No, yo creo que yo creo que verlo como un dato, como una cortesía, un amable, eso ocurre mucho. Los presidentes dicen, yo me cargo directamente de la situación, me parece muy importante, sí, hay que hacer, y después dicen, ¿con quién está hablando? Entonces es importante tener en cuenta. No, yo no quiero minimizar la importancia de eso, pero pensar que el presidente Trump, pero bueno sí fue que por lo menos no tocó temas, parece que el tema de los cultivos ilícitos, que es una preocupación que existía en Colombia, el tema de comercio no lo tocó. A mí me parece que son mensajes positivos en la cual por lo menos la gente de Trump, pero de Trump no están sus mensajes, dar mensajes contra Colombia, o por ese lado es el lado positivo. ¿En qué consiste, Alfonso, para ilustración de nuestros televidentes, la preocupación de Estados Unidos por los cultivos ilícitos en Colombia? Pues en el Departamento de Estado, en el Departamento de Justicia, hay una preocupación porque los cultivos ilícitos en Colombia, que han bajado casi a 40.000 hectáreas, se estima que este año lleguen a los 200.000. Habrá un incremento 5 veces de lo que es. Y hay una preocupación porque el tema de la droga en Estados Unidos, que había como desaparecido de ser un tema relevante en la política local en Estados Unidos, se ha incrementado mucho en los últimos años a raíz no tanto del consumo de cocaína, sino a raíz del consumo de heroína. Hoy en día el consumo de heroína está afectando muchísimo al hombre blanco de 40 a 50 años, o más o menos lo que uno llamaría el votante principal de Trump. Rudy, ¿usted cree que cambian las reglas de juego también lo que tiene que ver con este asunto de las drogas? La semana pasada Donald Trump estuvo en una reunión con los alcaldes de Estados Unidos y dijo que iba a ser ruthless, es decir, implacable con el asunto de las drogas y del crimen por narcotráfico y del narcotráfico. ¿Usted cree que va a cambiar todo ahí? Claro, eso fue lo que anunció, como bien lo mencionas, con empresarios, lo que ha dicho y marcando ese discurso que viene de la política antimigrante, porque también la mencionó, aquí no dejo entrar al que viene a hacer daño a Estados Unidos, y en ese marco, en ese concepto dijo, las drogas, el tráfico de drogas, nosotros somos consumidores, pero viene de otra parte, eso malo también hay que erradicarlo. Yo creo que sí va a cambiar, al menos desde el lunes que comenzó Donald Trump, después del viernes de ser posesionado, pues él ya empezó con todo lo que había dicho en campaña, y no sé si Alfonso está de acuerdo conmigo, todavía está en la palabra, no en el hecho, pero yo sí creo que este Donald Trump va a hacer cambios en cuanto a eso. Se lo ve más decidido a hacer. Y con su política antimigrante, más todavía. No, y las personas encargadas de la política
inmigrante, la persona encargada de la lucha contra las drogas, que es el fiscal general Jeff Sessions, una persona considerada de mano dura en el tema del narcotráfico, mano dura en el tema de inmigración, una persona que se opone a la inmigración legal y que realmente consigue el sentido de que el crimen lo están cazando gente de afuera, o bad hombres, como le gusta ahora hablar. Como decir, Donald Trump, hay una cuestión que llama la atención, Alfonso, y es que después de la reunión de Trump, de la conversación entre Trump y Juan Manuel Santos, se esperaba lo que llama la Casa Blanca un readout, es decir, hacen un resumen de la conversación, y eso suele ocurrir cuando habla el presidente de Estados Unidos con algún otro líder mundial. En esta ocasión no ha habido un readout. ¿Es curioso eso? ¿Es normal? Pues hubo un readout de la conversación del presidente Santos con el vicepresidente Pence. No sabemos si es porque estaba el sábado, que fue la conversación, y de pronto saldrán estos días. Pero normalmente esos readouts tienden a ser escritos por staffers que tratan de dar los mensajes más. Lo que trata de ver si hubo algo que no conocemos, lo conoceremos es más por los medios, como conocimos de la llamada del primer ministro de Australia o el presidente de México, si algo pasó. Si no hubo nada que era llamativo, entonces significa que la llamada salió bien. Eso hay que verlo. Habrá que ver cuándo va el presidente Santos a la Casa Blanca. Rudy, a propósito de Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial mexicano por Morena, un hombre de izquierda que fue alcalde del DF de la capital, estuvo en las últimas horas en California, en Los Ángeles, diciendo que hay que enfrentarse al señor Trump, que hay que destapar todas las mentiras que dice el señor Trump con respecto a los mexicanos. Se especula con la circunstancia de que la presidencia de Trump pueda favorecer la candidatura de López Obrador a la presidencia de México. Él ya lo ha intentado en más de una ocasión. ¿Será que Trump va a llevar a la presidencia mexicana a López Obrador? Bueno, yo creo que en efervescencia política, el rechazo que hay tanto dentro de México como fuera de México, los mexicanos, fuera con todo lo que ha acontecido con Donald Trump en campaña y ahora como presidente, porque ha sido un discurso que le pega directo. Dicen que el mexicano es el representante de todos los países del norte para abajo, Centroamérica y de Sudamérica también, que Trump no quiere que ingresen. Pero en todo caso, si se vale de eso López Obrador, yo creo que sí podría resultar. Podría resultar porque, como te repito, está el tema del momento. Y al mexicano le duele lo que hace Trump, y ya en el Congreso hubo una manifestación que fueron los diputados pues con sus carteles diciendo hoy día no laboramos porque estamos en contra de Trump, los opositores y los oficialistas. Entonces podría ser una buena estrategia y llegar hasta California, pues buen punto de Manuel López Obrador. De López Obrador. Alfonso Cuellar. Pues yo obviamente uno diría, pues López Obrador, alguien de izquierda, pues como lo que llamaría uno del bloque bolivariano, chavista, de la visión del sentido allá, y obviamente su discurso antiamericano es constante ahí, pero yo no estoy tan seguro porque todos los mexicanos están actualmente en contra de Trump. Yo creo que sí se va a afectar el candidato del PRI, que sea candidato del PRI, sí, porque al fin y al cabo la gente está viendo que el presidente Peña Nieto no ha sido suficiente firme en ese sentido, pero yo no descarto que el candidato del PAN, teniendo en cuenta que el expresidente Calderón, el expresidente Fox han sido de alguna manera los que han sido más fuertes y mucho más directos, que ese debate también lo puede ganar la gente del PAN más que el Obrador. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde nuestros estudios en Bogotá. Los últimos 2 minutos de programa, Ruth. Se produjeron ayer los premios Grammy, se entregaron los premios Grammy en su edición número 59. Y hubo un episodio curioso entre Adele y Beyoncé. Porque Adele estaba nominada a 5 premios, se ganó los 5, entre otros Mejor Álbum, Mejor Grabación y Canción del Año, por su álbum 25 o 25. Beyoncé estaba nominada por Lemonade. Pues cuando le dieron el premio Grammy de Mejor Álbum, a Adele dijo, no, yo no lo puedo aceptar, y dijo que han debido dárselo en cierto modo a Beyoncé, y que Beyoncé es más o menos nuestra luz. ¿Qué lectura le da usted a esta actitud de Adele? Yo creo que a Adele ayer algo le pasaba, una voz privilegiada, pero desde que se equivocó en el homenaje que le estaba haciendo a George Michael, y digo, no, perdón, otra vez, empecemos. Entonces esta chica está descolocada, y después con eso partió incluso el premio, porque dijo que eso debía haber sido para Adele, porque ella cuando era chica la veía para Beyoncé, perdón, que la veía a Beyoncé, y entonces que siempre la admiró, y entonces después cuando Beyoncé también dio declaraciones que se la veía ahí llorando, la diosa adorada, ¿no? Como salió haciendo en su espectáculo embarazada de mellizos.
Pues parte del show, siempre tiene que haber, y la política no estuvo lejos de los Grammy. Eso fue, para mí, Adele tuvo su tinte ahí, pero más me llamó la atención lo que comentábamos hace un momento, cómo salió la política, esta chica que fue, esta cantante Villa que fue con el vestido de Donald Trump, diciendo que era libertad de expresión. Claro. 10 segundos nos quedan. Alfonso Cuellar. No, yo creo que Adele pues, quedó muy entusiasmada pues, con muchas mujeres quedan entusiasmadas por el tema del show de una mujer embarazada en un programa de esto que eso no era habitual. Y un poco fue un reconocimiento y le dio, la gente quedó como muy impactado por ese show de ella embarazada. Gracias, Ruth, por haber estado aquí. Gracias, Alfonso Cuellar. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.